Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Indicarles a quienes no nos conocen que en este canal de manera permanente venimos subiendo materiales relacionados puramente con la investigación. En esa ruta, en esta sesión y en otras, vamos a procurar desarrollar un curso completo de normas APA séptima edición. Es bueno entender previamente que este tema es amplio. De hecho, el documento original de normas APA trae alrededor de 400 páginas. Por tal razón, se ha decidido dividir este tema en diferentes partes. En esta sesión abordaremos los lineamientos generales, es decir, estas pautas generales que nos van a permitir llegar sin ninguna dificultad a la parte operativa. Además de eso, también es bueno conocer que en la actualidad no hay alguna revista o institución, como ser universidad, que aplique normas APA en un 100%. Lo que se hace son principalmente adecuaciones. Pero vamos a abordar, por supuesto, los elementos principales que sí se deben aplicar al momento de utilizar este estilo. Comencemos mencionando que existen varios estilos y uno de ellos es, por supuesto, normas APA. Si bien surge en 1929, específicamente para la psicología en los Estados Unidos, en la actualidad es el estilo más utilizado debido a que después de este año las otras disciplinas empiezan a decantarse por este estilo debido a la dinamicidad que tiene. Y por tal razón, no solamente ahora se aplica en la psicología, ni tampoco solamente en las ciencias sociales, sino en la ingeniería, hasta inclusive en algunos casos en el área de la salud, aunque estos dos últimos también tienen sus propios estilos. Acá podemos ver algunos ejemplos de estilos que surgen específicamente para algunas disciplinas. Por otra parte, estos estilos se organizan en sistemas de acuerdo a algunos autores y pues existen tres sistemas que son el sistema numérico, el sistema de autor y fecha y el sistema de notas. Dentro de cada uno de estos sistemas hay varios estilos que tienen muchas cosas en común. Como podemos observar, normas APA se encuentra dentro del sistema de autor y fecha, es decir que hay otros estilos en donde también para citar y referenciar se utiliza básicamente el autor y la fecha. Además, esto nos da pautas de que en el estilo APA se utiliza principalmente estos datos, ¿no? El autor y la fecha. A fin de tal vez poder conocer las diferencias de estos estilos, vamos a mostrar a continuación algunos documentos desarrollados con cada uno de estos sistemas. Vamos a comenzar con el sistema numérico. Aquí tenemos un documento escrito según el sistema numérico. Podemos observar el título, los nombres de los autores y ahora vamos a dirigirnos un poco más abajo, aquí a la introducción. Dentro de este apartado observamos que al final de cada párrafo aparecen algunos superíndices. Miren, por ejemplo, en el primero tenemos al superíndice 1, en el párrafo 2 están los superíndices 2 y 3. Esto nos hace entender lo siguiente, de que la idea, así la vamos a llamar, del primer párrafo no es idea original de los autores de este trabajo, sino que ellos tuvieron que consultar, leer, en algunos casos puede ser copiar fielmente un texto o bien realizar una especie de paráfrasis o resumen. Entonces, esto es lo que hicieron los autores de este trabajo. En suma, para no incurrir en plagio, ellos lo que están haciendo al insertar estos superíndices son darle crédito al autor. Ahora pueden preguntarse, pero acá no aparece el nombre o los datos del autor o de la fuente. Pues bien, en el sistema numérico este superíndice nos lleva directamente a las referencias. Vamos a irnos abajo. Además de eso vamos a entender como sinónimos referencia y bibliografía para nosotros, aunque hay algunos autores que hacen algunas diferencias, ¿no?, respecto a ambos conceptos.
Pues bien, podemos observar aquí que tenemos las referencias y de hecho están organizadas según aparecieron en la parte interna del documento, ¿no? No están organizadas estas referencias alfabéticamente. Acá empieza con la letra C, esta otra con la letra O, hasta ahí sí hay una secuencia lógica alfabéticamente hablando, pero aquí ya aparece la letra M. Como habíamos indicado, en las referencias dentro del sistema numérico se organizan conforme aparecieron en la parte interna del documento. Ahora, yo mencioné parte interna. Para propósitos didácticos vamos a dividir los documentos en dos partes, parte interna y parte externa. La parte interna va a abordar va a abarcar desde la introducción hasta las conclusiones, y la parte externa hará referencia a la bibliografía o a las referencias. En ese sentido es bueno saber que debe haber una relación entre ambas partes, entre la interna y la externa. Ejemplo, si en un trabajo se ha utilizado unas 30 fuentes, esas 30 fuentes que se han citado en la parte interna deben estar referenciadas en la parte externa. Es decir, no podemos tener una lista de referencias mayor a las fuentes citadas en la parte interna o menor a las fuentes citadas en la parte interna. Tiene que haber, como habíamos indicado, esta exactitud respecto a cantidad. Vamos a pasar ahora a ver un documento desarrollado con el sistema de notas de pie. Muy bien, podemos observar acá el título, los nombres de los autores. Vamos a encontrar, a ver, ya este de acá. En el último párrafo de esta página, la página 4, observamos también un superíndice, al igual que en el anterior sistema. No obstante, en este sistema de notas de pie, no nos lleva o no tendríamos que dirigirnos directamente a las referencias o a la bibliografía para conocer los datos de la fuente de la cual ha sido extraída este párrafo, sino dirigirnos simplemente al pie de página de ese documento, como podemos observar acá. Bien, entonces ya tenemos acá los datos de la fuente que los autores de este documento han tomado en cuenta para redactar este párrafo. Y es de aquí de las notas de pie, del pie de página, que nos lleva ahora a las referencias. Vamos a ir, antes me estaba olvidando, porque en este sistema de notas de pie lo que va a hacer ahora es desaparecer el superíndice, estos numeritos. Así que vamos a recordar el primer apellido que aparece acá, Mikulinskij. Vamos a ir, año 1986. En las referencias, en este sistema, ya la organización de los documentos aparecen alfabéticamente, desapareciendo así, como habíamos indicado, los números o esos superíndices. Acá está. El otro era con la letra M comenzaba, ¿verdad? Vamos a ir entonces un poco más adelante, pero estamos observando que sí, las fuentes o las referencias se ha organizado alfabéticamente. Vamos a ir por acá. Acá aparece, miren. Ok. Y también se sigue manteniendo esa relación entre la parte interna y la parte externa, como habíamos especificado al momento de mostrar el documento redactado con el sistema numérico. Vamos a ahora ver un tercer documento, pero este ya no ha sido escrito según los anteriores sistemas, sino acá se ha aplicado el sistema de notas de pie. Y habíamos visto en la presentación que dentro de este sistema de autor y fecha, se encuentra el estilo de normas app. Vamos a ver acá el título, están los nombres de los autores, el resumen. Llegamos a ver acá directamente. Podemos observar que dentro de este apartado, en el primer párrafo,
ya no aparece un superíndice, sino por cuenta de ese superíndice, entre paréntesis, observamos que hay un apellido y un año. Estos son los dos datos que principalmente se mencionan en un documento escrito según el sistema de autor y fecha. Es decir, por cuenta de esos superíndices, acá se inserta el apellido del autor, el primer apellido, y el año de publicación. Y esto se ha aplicado pues en todo el documento, como podemos observar acá. Miren. Hasta concluir, por supuesto, el trabajo. Habíamos dicho que la parte interna empieza en la introducción y termina en las conclusiones. ¿Cómo se insertan ahora las referencias? ¿Cómo se trabaja la parte externa en este sistema? En este sistema de autor y fecha, los datos de las fuentes también comienzan en las referencias con el mismo apellido. Vamos a hacer una comprobación con este que aparece de Seaman 1998. Esta fuente aquí citada debe estar en la referencia. Y esto es lo que muchas veces se hace al momento de revisar los trabajos, ¿no? De manera aleatoria uno elige una fuente citada en la parte interna y por supuesto este documento o esta citación debe aparecer en la parte externa. Entonces vamos a comprobar como habíamos indicado. Seaman 1998, vamos a dirigirnos a las referencias, ya con la Z, ¿no? Y acá está, ¿no? Seaman 1998, como podemos ver, entonces se ha respetado esa relación entre la parte interna y la parte externa de un documento. Justamente este documento ha sido desarrollado según el estilo APA. En esta sesión y en las otras, pues lo que vamos a hacer es profundizar o conocer los elementos más sustanciales de este estilo. Volvamos entonces a nuestra presentación para conocer los modos de escritura. Antes de abordar aquello, estaba olvidando algo importante y no está de más, creo yo. Vamos a abrir acá este buscador para mostrar dos tipos de documentos. Lo vamos a mostrar todos, tomando en cuenta de que para desarrollar un trabajo uno consulta diferentes fuentes o diferentes textos. Estos textos pueden ser libros, pueden ser artículos académicos, páginas web, tesis, entre otros. Sin embargo, en ese listado, las fuentes más utilizadas son libros, artículos, sitios web y se suma a esa lista de textos las normativas, ¿no? O las leyes. Hemos dicho que hay una lista de documentos como ser informes, se puede citar arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno cuando conoce cómo citar estos principales documentos que mencionamos, pues lo que va a hacer es, tomando esas pautas, también citar los otros documentos. Aunque en algunos gestores ya nos muestra la selección específica de cada uno de estos documentos. No vamos a mostrar una tesis, vamos a suponer que todos conocen una tesis, tampoco vamos a mostrar un libro o una ley, pero sí vamos a mostrar ahora, para recordar o también conocer las características principales que tiene un artículo. Para ello vamos a entrar a Google Académico. Ok, y aquí vamos a buscar un tema sobre, a ver, ¿qué tal? Acá está, vamos a observar algunos documentos que hablan sobre este tema. Muy bien. Vamos a ver acá. Lo que quiero es encontrar un artículo. Pues aquí tenemos.
A simple vista, quizás para algunos este documento que estamos observando puede ser una página web. ¿Por qué razón? Vamos a deslizar lentamente el documento. Ahí está. Fíjense que no está organizado el texto en páginas, sino todo parece una página web. Eso nos puede llevar a tal vez cometer un error, el citar este documento como una página web, cuando no es una página web. Así que vamos a ver las características que tiene pues un artículo. Un artículo se publica en revistas científicas o revistas académicas. Y en este caso, en alguna parte del documento tiene que aparecer el nombre de la revista. Podemos observar aquí, en la parte superior, el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista, la ciudad y otro dato principal es el año de publicación. Perfecto. Muy bien. Ahora, lo más recomendable, por supuesto, y esto es además obligatorio en caso de que se quiera hacer una cita directa, como vamos a ver más adelante, es descargar el documento en un formato PDF, porque este está en HTML. Así que igual, en la parte superior, en alguna parte, debe aparecernos el botón para poder descargar el documento en formato PDF. Aquí aparece, notemos acá, lo que vamos a hacer entonces es abrir el documento. Está abriendo acá. Y ahora ya nos muestra el mismo documento, pero en formato PDF. Y aquí sí vamos a poder observar ya los números de página, cosa que no veíamos en el formato HTML. Miren, acá empieza el artículo en la página 57. Y pues llega, a ver, vamos a ver hasta qué página. Hasta la página 66. En total este artículo tiene 10 páginas, ¿no? Ahora, ¿por qué comienza en la página 57? Eso es lo que a veces preguntan mis estudiantes. Sucede que, como habíamos indicado, un artículo se publica en números de revista y pues una revista trae varios artículos. Así que este artículo dentro de esa revista empieza en la página 57, lo cual significa que antes de esta página la revista trae otro artículo. Y este elemento o este dato sí se toma en cuenta en los artículos al momento de citar, como también vamos a ver un poco más adelante. Ok, entonces estas serían algunas pautas para identificar el tipo de documento. Esto es importante porque cuando se utiliza algún gestor, el gestor nos pide seleccionar el tipo de documento, ¿no?, sobre los cuales vamos a rellenar los campos. Es por eso que antes de poder insertar los datos de una fuente es necesario identificar el tipo de documento que se está utilizando. Bueno, a más de eso, un artículo no va a traer muchas páginas como una tesis, por ejemplo. En este caso se corrobora esto con la cantidad de páginas que tiene. Acá llega a 10 páginas. Una tesis difícilmente va a llegar a 10 páginas, tal vez a unas 70, 80, 100, incluso más de 100 páginas. Entonces hay otra pauta para poder identificar también un artículo, ¿no? Entonces, en suma, un artículo viene en revistas, tiene que aparecernos el nombre de la revista, además trae pocas páginas. A ello se suma también que no trae una carátula, por ejemplo, una portada, tampoco trae una dedicatoria al inicio, agradecimientos, índice, nada de aquello, sino el artículo es más directo, ¿no? Título, autores y automáticamente ya después se comienza con el desarrollo del tema. Bueno, vamos a ver ahora el otro tipo de documento que habíamos indicado. Este es una página web. Para ello vamos a entrar a ver a la página de, acá está, de IDESALC, puede ser también de la OMS, ¿ya? Vamos a ver. Ok, vamos a entrar por acá. Estamos dentro de la página de la Organización Mundial de la Salud y obviamente es un organismo
reconocido a nivel mundial. En ese sentido, sí, esta información es fiable. O sea, los datos que aparecen en la página de este organismo sí se pueden tomar en cuenta para desarrollar alguna parte de nuestro texto académico. Ahora bien, a diferencia del anterior ejemplo, en donde aparentemente era página web, sí habíamos visto un botón para descargar el documento en PDF. En este caso no aparece aquello. Entonces, cuando no aparezca algún botón, ya es una pauta para entender de que ese texto se va a citar como una página web. Además de eso, también por las características que tiene, ¿no? Como podemos observar en este caso. Entonces, esos eran los dos documentos que queríamos repasar antes de poder continuar. Bueno, vamos a volver ahora atrás a nuestra presentación para conocer las formas o los modos, los llamo así a mi manera, de citación que se deben aplicar al momento de escribir, ¿no?, textos en nuestro documento. Vamos a partir entendiendo que el recuadro de la derecha es el texto que estamos insertando, que hemos insertado en nuestro trabajo, y el recuadro de la izquierda es el texto que está en alguna fuente, que puede ser página web, tesis, artículo, etc., ¿no? Y haciendo una comparación podemos notar que lo que hicimos fue una copia fiel. Si bien no copiamos todo el párrafo, pero sí hicimos un copy-paste de las primeras líneas de este párrafo, desde la palabra hasta la palabra cuerpo, ¿no? La pregunta puede ser de algunos: ¿se puede o estará permitido realizar copias fieles en un documento? La respuesta es sí, pero tampoco se puede hacer uso abusivo de estas copias fieles. De hecho, hay normas. En Bolivia tenemos la 1322 que nos insinúa no realizar citas demasiado largas, ¿no?, sino no hacer uso abusivo, ¿no?, de estas copias fieles, como habíamos indicado. Hay algunos autores incluso se animan a decir que como máximo podemos copiar hasta 79-80 palabras. A partir de esa cantidad ya vendría a considerarse como plagio. Es decir, si uno quisiera copiar un capítulo entero, qué sé yo, entonces tendría que pedirle permiso al autor, ¿no?, de ese documento. Pero en la academia hay excepciones. Justamente estas excepciones nos permiten sí copiar pequeños extractos. Pero como vamos a ver en unos momentos, estas copias deben ir con los datos de la fuente original. Es decir, se le debe dar crédito al autor. Entonces vamos a comenzar entendiendo que sí se puede aplicar copias fieles. Vamos a ir a una segunda forma. Acá vamos a hacer el mismo ejercicio de leer y comparar ambos textos. Y como podemos observar, lo que se ha hecho aquí ya no es una copia fiel, sino es una especie de resumen. Digo así porque no siempre puede ser como resumen, sino puede ser, o sea, generalmente se lo conoce como paráfrasis, ¿ya? Y la paráfrasis puede ser una especie de resumen o también la ampliación de una idea con las propias palabras del autor. Vamos a imaginar que un autor habla sobre un tema o menciona de manera puntual una definición tal vez en 5 palabras, y en nuestro trabajo nosotros podemos hacer una especie de resumen, es decir lo mismo pero en 3 palabras, por ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo es un resumen, pero también podríamos ampliar la idea del autor original. Si bien lo dijo en 5 palabras, nosotros tal vez para hacerlo más didáctico podríamos expresar lo mismo pero en 10 palabras. Entonces a esto justamente se llama paráfrasis. Entonces esta es la segunda forma que se tiene que aplicar en un documento académico. La primera, habíamos dicho, se puede hacer copias fieles, y en esta segunda se puede hacer una especie de resumen, como la mayoría lo aplica, aunque en términos más generales es paráfrasis, ¿no?, en donde se puede hacer resumen o también ampliar un poco la idea. Un detalle importante es que en este tipo de ejercicios también se debe citar al autor.
No por el hecho de que estamos haciendo un resumen de un trabajo, no vamos a darle crédito al autor. No, si bien estamos utilizando nuestras propias palabras, pero la idea principal pues le corresponde a otra persona. Vamos a ir a la tercera forma, que ya no sería una forma así de citación, ¿no? Además no se menciona con estas características en los ejemplos de normas APA. Más les estoy comentando con base tal vez en la forma como suelo tal vez trabajar para enseñar la aplicación de este estilo. Esta forma yo lo llamo opinión propia. ¿Por qué razón? Si hacemos una comparación, vamos a observar que lo que se hizo pues es agregarle algo a la idea tomada de otro autor, ¿no? Porque en ninguna parte, por ejemplo, en el recuadro de la izquierda se hace mención al nombre de una ciudad. Como podemos ver aquí en el segundo recuadro, tenemos la ciudad de Santa Cruz. Esto nos lleva a lo siguiente, de que una persona, un académico que está escribiendo un documento, no tiene que tener ningún temor de agregar alguna idea propia, así lo vamos a resumir. Si tiene tal vez conocimiento visual sobre el contexto, un conocimiento teórico, no vive en el lugar, etcétera. Entonces esta persona puede agregar a la información algunos datos como ser ejemplo, entre otros. ¿Está bien? Entonces esto es lo que justamente se hizo en este punto. Obviamente ya el autor no se va a citar a sí mismo. Y eso lo vamos a resumir en esta presentación. Miren, la cita directa, que son las copias fieles, y las citas indirectas, que son esas paráfrasis o especie de resumen, pues deben ir siempre citadas, ¿no? Al hacer esto estamos respetando el derecho moral de las personas. Si, por ejemplo, para nuestro trabajo estamos utilizando un documento publicado hace unos 200 años, igual, ¿no? Debemos citar al autor, aunque éste haya ya fallecido hace pues muchos años. El derecho moral, de hecho, nunca fenece. Sí, hay otro tipo de derecho que es el patrimonial, este sí tiene un tiempo de duración, pero el derecho moral nunca fenece. Por tal razón, cualquier documento que nosotros utilicemos, más allá de la cantidad de años, siempre debe ser citado en el documento que se está trabajando. Bueno, a diferencia de estas dos citas, la opinión, por supuesto, no se debe citar. Es decir, no puedo yo citarme a mí mismo. En algunos casos se observa que tesistas en el capítulo de análisis de datos, por ejemplo, cuando insertan ciertas tablas o figuras, suelen insertar en la parte inferior el siguiente texto, ¿no? Fuente, elaboración propia, etc. No es necesario. Con el hecho de que un párrafo no tenga autor, ¿no? O una tabla o figura no tenga autor, automáticamente el lector tiene que suponer o entender de que el autor de esa persona o de esa parte del documento es quien figura en la portada del trabajo. Esto que estamos viendo además se aplica en la parte interna del documento, ya que habíamos indicado anteriormente, comienza en la introducción y termina en las conclusiones. Muy bien, vamos a ir más adelante entonces para conocer las características de la cita directa. ¿Ya? La cita directa es el nombre así correcto que tiene estas copias fieles, ¿no? Y al momento de realizar estas copias, pues tenemos que tomar lo siguiente. 1. Insertar el texto entre comillas. Entonces, el otro dato que también tenemos que tomar en cuenta es el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Por tanto, cuando se hace una copia fiel, debemos colocar este texto entre comillas acompañado del apellido del autor. Ahí dice autor, pero es el apellido del autor básicamente. ¿Y cuál apellido? El primer apellido, si es que acaso ahí aparecen dos apellidos. El primer apellido seguido del año de publicación y finalmente el número de página, es decir, el número de página del cual se ha extraído el documento, ¿no? También
se clasifican las citas de la siguiente forma. Hay citas cortas y hay citas largas. Y vamos a luego entender la importancia que tiene la clasificación de estas dos citas para poder insertar correctamente, ¿no? Las citas directas. Las citas cortas, entonces, directas por supuesto, son estas copias fieles que llegan a las 39 palabras. Y las citas largas son las copias fieles que llegan a las 49 o más palabras. Bueno, enseguida vamos a ver algunos ejemplos, pero además de eso vamos a revisar la nota que aparece en la parte inferior de esta diapositiva, que nos hace notar que un autor no siempre puede ser una persona o un grupo de personas, sino un autor también puede ser una institución. Ejemplo, generalmente esto aparece en algunos documentos oficiales o informes o también en los sitios web. Vamos a poner que estamos extrayendo una información, como lo vimos hace un momento, ¿no? De la OMS, o puede ser información de alguna universidad, y allí pues a menudo no aparecen los nombres de personas como autores, sino pues se tiene que citar en este caso a la institución como autor o como autora de ese documento. Bueno, vamos a ir más adelante y ver estos ejemplos. Esta línea que está en el centro, la línea horizontal, va a hacernos entender de que el texto que está arriba es el texto que aparece en algún documento, y el texto que está en la parte inferior son el texto que estamos insertando, los textos que estamos insertando en nuestro documento. Lo que se hizo en el primer caso, yendo a la parte inferior izquierda, es una copia fiel. ¿De qué parte? De las dos y más líneas del documento, que en este caso es un artículo. Si nos fijamos en la parte superior dice comunicación, lenguaje y educación. Este sería el nombre de la revista, el año de publicación, y el último dato que tenemos acá sería los números de página que abarca el artículo dentro de la revista. Tenemos el título y el nombre de la autora en este caso. Ahora, habíamos indicado que sí hicimos una copia desde la palabra en hasta la palabra prácticos, y respetando las características de la copia fiel, pues hemos insertado acá el texto entre comillas, es decir, al inicio hay comillas, estamos cerrando también las comillas, y a continuación abrimos paréntesis y mencionamos el apellido del autor. El autor en este caso es Rosa María Jiménez. Si hubiese aquí aparecido otro apellido, a pesar de ello, solamente se tiene que tomar, como habíamos indicado, el primer apellido. Así que es Jiménez, 1994. ¿Por qué 1994? Porque en ese año se ha publicado el documento de Jiménez, ¿no? Acá arriba está entonces 1994, página 79. Aquí no aparece, es solamente un ejemplo, pero vamos a suponer que la introducción se encuentra en la página 79 de la revista, así que, del artículo, y esa página tiene que estar acá insertada. Todo eso entre paréntesis. Entonces, esta es una primera forma. A esta forma, Normas APA la denomina cita parentética o cita entre paréntesis, cuando se comienza con la idea del autor y se termina con los datos del autor. Pero esta forma también se la puede insertar de manera viceversa, ¿ya? O sea, esta cita directa, como observamos aquí en el segundo caso. Notemos que ahora ya comenzamos con los datos de la fuente, en este caso sería el apellido y el año de publicación. Luego viene la idea del autor, ¿no? Algo que no sucede en la cita parentética. A este tipo de cita, Normas APA la llama cita narrativa, con énfasis en el autor. Bueno, estos puntos resaltados son importantes tomar en cuenta porque solo el año en este tipo de citas va entre paréntesis. Eso hace entender que recién se está abriendo la idea, ¿no?
Y cuando es una copia fiel, habíamos dicho que un dato importante es que sí necesariamente se tiene que incorporar el número de página. Entonces el número de página se le agrega al final cuando se decide hacer cita narrativa. ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno, ¿no? El investigador decide o elige qué tipo de cita insertar en su documento. Ahora, por supuesto, es necesario, pues, a veces sí, interesante combinar, ¿no? Ver la combinación de este tipo de citas en los documentos, en párrafos donde en un mismo párrafo puede aparecer una cita narrativa, una cita parentética, y a veces el mismo texto te puede sugerir ya qué tipo de cita, o más o menos obligar un tipo de cita a aplicar. Esto sucede a menudo con las citas narrativas, cuando se trata de hacer un listado o un listado de textos a modo de incisos. Yo lo llamo así textos lista. Continuando con las citas directas, hay un dato que puede variar según el tipo de documento que se esté utilizando. Este dato tiene que ver con la sustitución del número de página. Habíamos indicado que en los documentos que tiene página es importante que se mencione este dato. Pero ¿qué pasa con aquellos documentos que no tienen página? Por ejemplo, un sitio web. Vamos a ir aquí al ejemplo que habíamos visto anteriormente de la página web. Acá que estamos viendo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sucedería si realizáramos una copia fiel de este párrafo? ¿No? Notamos de que acá no aparecen los números de página. En esa línea, Normas APA nos da una salida. En los sitios web lo que se tiene que hacer es, por cuenta del número página, insertar el número de párrafo, así como podemos ver en este ejemplo. Otro dato importante cuando es una página web, que generalmente sucede en este tipo de documentos, es que se debe priorizar a la persona como autora del documento y no directamente al nombre de la página web o a la institución. Ejemplo, podemos ver que acá se menciona claramente que esta nota o este artículo ha sido escrito por este señor, ¿no? Por Mark, ahí pueden ver su apellido. Sin embargo, que esta nota, este artículo aparece dentro de la página de la OMPI. Así que se tiene que mencionar como autor principal a esta persona. Obviamente ya en la referencia entrará el nombre de la institución. Bueno, los otros elementos que observamos aquí de las referencias las vamos a abordar con más detalle un poco más adelante. Además de eso, actualmente ya no es necesario memorizarse, ¿no? estos datos, tomando en cuenta de que los gestores los organizan automáticamente. Pero esto que estamos viendo es importante conocer porque vamos a tener que hacer algunos ajustes de manera manual, sobre todo cuando se quieren hacer estas citas narrativas, puesto que no hay algún gestor que todavía inserte citas narrativas. Vamos a ir al otro ejemplo. Ahora, cuando se trata de una ley, la idea de una cita directa es llevarle al lector, obviamente, de manera más precisa, más exacta al número o al lugar del cual ha sido extraído esa idea. Y en este caso, en una ley, por supuesto, es el artículo. En algunos casos se suele agregar también el numeral de esa normativa. Podemos ver aquí en este ejemplo, lo que se hizo es una copia fiel, está entre comillas, y a continuación se menciona la fuente. Entonces, una fuente, siguiendo la lógica que habíamos dado, no siempre puede ser una persona, puede ser también una institución, en este caso una ley. Aunque hay varias formas de citar una ley, pero esta es la más común. Mencionamos la ley directamente, la ley 070, el año en que se ha publicado y el número de artículo del cual hemos copiado justamente esta parte, ¿no? Ahora, ¿debe haber una relación entre la parte interna y externa? Por supuesto que sí, ¿no? Si en la parte interna hemos citado como autor la ley 070, acá en la bibliografía debemos comenzar con ley 070. Esto puede variar, sí, de pronto alguno pudo haber citado como autor que sea Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces se pudo haber comenzado también con ese denominativo acá en la referencia.
Vamos a ir a otro tipo de documento. Acá está, en este caso sería un video. Por principio, todo documento que está publicado, que está disponible para el público, se puede citar. Obviamente hay en algunos casos utilizar ciertos filtros o hay que saber elegir el documento, ¿no? A fin de que pues utilicemos solamente los que son fiables. En ese sentido se puede citar un video, un audio, un mensaje tal vez en alguna red social, etcétera. ¿Y qué hacer si para una parte de nuestro trabajo estamos tomando en cuenta un video, ¿no? Y queremos expresar literalmente alguna frase, ¿no? Alguna idea de lo que se está viendo en el video? Pues se puede hacer aquello y por cuenta del número de página se tiene que insertar en este caso el tiempo, que puede ser hora, minuto y segundo, ¿no? Si el video dura horas, pero si dura minutos tendría que ser el minuto y el segundo exactamente. Entonces quien quiera tal vez escuchar o ver en el video, en la fuente original, ¿no? O escuchar esa frase, pues se va a dirigir al video y va a recorrer justamente el tiempo a ese minuto y ese segundo, ¿no? Y allí obviamente tendrá que escuchar, ¿no? Lo que está plasmado en nuestro documento. De la misma manera tiene que haber también una relación entre la parte interna y la parte externa. Vamos a ir un poco más adelante para ver ahora la diferencia y las formas de aplicación entre la cita corta y la cita larga. En el primer párrafo podemos ver que hay una fuente citada y el texto no está entre comillas, entonces vamos a descartar de que es una cita directa. A continuación tenemos algunas palabras que más están utilizadas a modo de conectores, y cierra este primer párrafo con una copia fiel, es decir, una cita directa. Esta cita directa le corresponde a Pessoa, año 2019, página 22. Recordando que la cita corta llega hasta las 39 palabras, ¿ya? Una cita corta puede compartir párrafo con otras citas. Ese es el principio, como podemos o como estamos observando en este caso. En este párrafo hay dos citas. Eso no sucede cuando es una cita larga. Si la copia fiel es igual o arriba de 40 palabras, pues esta copia tiene que llegar a formar un solo párrafo, como podemos observar aquí el segundo párrafo. Además de eso, las citas cortas sí traen comillas, como vimos en relación a las características que debe tener, ¿no? Este tipo de citas. Pero las citas largas ya no traen comillas. El lector, al ver entonces que todo el párrafo tiene una sangría de 1.27, debe entender de que ese párrafo o ese texto es copia fiel de otro documento, es decir, es una cita directa. Entonces en las citas largas hay una excepción, no van las comillas, pero los otros datos por supuesto que tienen que acompañar a esa cita directa. Como podemos observar aquí, esta cita directa tiene dos autores, año de publicación y número de página del cual se ha extraído, ¿no? Bueno, estos datos de autores también podrían haber ido aquí arriba, ¿no? Para que de esa manera se plasme como una cita directa narrativa, ¿no? Pero en este caso se ha decidido incorporar los datos al final y pues sería una cita directa de tipo parentética. Ok, vamos a ver entonces la siguiente presentación. Solamente para entender o para notar que ahora lo que se hizo fue aplicar una cita narrativa en la cita larga, ¿no? Los datos del autor o de la fuente están aquí arriba y a continuación lo que se ha hecho es insertar la copia fiel. Al momento de realizar las copias fieles, en algunos casos
se puede solamente copiar la primera parte de un párrafo, o tal vez la parte central o final de un párrafo, y no necesariamente todo el párrafo. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es insertar ya sea paréntesis o corchetes con 3 puntos para pues indicar que en el documento original lo que hay en ese lugar es más información. Eso podemos ver justamente en este ejemplo. Copiamos acá la primera parte hasta la palabra eléctrica de este párrafo, y lo que fue es hacer una omisión desde la palabra una hasta la palabra cuerpo. Y notemos de que en nuestro trabajo pues esa partecita la hemos reducido a 3 puntos entre paréntesis, ¿no? Y a continuación se sigue copiando. Como habíamos indicado, esta omisión puede estar al inicio, al final, o bien al inicio y al final, puede estar en 2 o 3 partes, inclusive en un mismo párrafo. A esto yo lo denomino cita con omisión, cita directa con omisión. Vamos a continuar y revisar las características de las citas indirectas. Hasta aquí ya abordamos lo más elemental en relación a las copias fieles. Obviamente, seguramente hay varias interrogantes, las cuales vamos a ir aclarando en las posteriores sesiones y presentaciones. Estamos partiendo obviamente con lo más básico. En cuanto a las citas indirectas, igual se tiene que citar al autor, como ya hemos visto al inicio. Estos datos que se tiene que mencionar son el apellido del autor y el año de publicación. Acá se descarta ya las comillas porque no es una copia fiel, tampoco el número de página ni el número de párrafo o un dato similar, tomando en cuenta de que se puede hacer un resumen, una especie de paráfrasis tal vez de una página, de 2, un capítulo entero o hasta de un documento entero, ¿no? Pues bien, entonces esta sería la diferencia respecto a las citas directas. Vamos a ir ahora a revisar esta presentación a modo de ejemplo. Lo que hicimos, por tanto, acá es una especie de resumen igual de las 2 o casi 3 primeras líneas del documento. Y de la misma manera como en las citas directas, se puede hacer aquí también una cita parentética, ¿no? Siempre respetando los datos. En este caso, Jiménez, 1994. No acompaña el dato de la página porque no es copia fiel, ¿ok? Pero esto se puede también insertar como cita narrativa, tal cual observamos en este ejemplo. Jiménez y solo entre paréntesis el año de publicación, sin los paréntesis. Perfecto. Vamos ahora también a revisar las características de la opinión. Cuando uno inserta una propia idea en el trabajo, no debe citarse a sí mismo. Ese es el principio. Le citará quien utilice o nos citará quien utilice nuestro documento. En cuanto a algunas aclaraciones, sobre todo respecto a las citas narrativas. En un momento de la exposición mencioné que en algunos casos de por sí la forma de redacción te va a exigir que apliques ya sea cita narrativa o cita parentética. En este caso podemos observar una equivocación que se da muy a menudo en los documentos académicos, al menos en los que yo observo, ¿no? Por parte de algunos tesistas. Vemos aquí de lo que hizo la persona fue insertar el dato de la fuente en el último párrafo, ¿no? Esto nos lleva a entender que Álvarez 2018 es el autor original, pero solo del inciso C, o sea, del último párrafo. Y a veces cuando se observa esto en los documentos académicos y se le quiere corregir que sea el tesista, este suele agregar, pero no, lo que Álvarez es, pues es el autor de toda esta parte, ¿no?
Sin embargo, en el sentido estricto, acá lo que estamos haciendo ver es que Álvarez solo es el autor del último párrafo. ¿Qué hacer entonces para que se entienda que Álvarez es el autor de estos 3 incisos? Ya algunos se habrán dado cuenta, ¿no? Lo ideal es insertar el dato de la fuente al inicio, como estamos viendo en este ejemplo. Clasificación de los exámenes, se puede decir según Álvarez, los exámenes se clasifican en 2 puntos y aparte, y ahí se agrega los incisos. Al hacer este tipo de redacción o al insertar esta cita narrativa, ya hacemos saber que lo que viene a continuación o estos párrafos pues son idea original de Álvarez. En este otro ejemplo observamos que en este párrafo se han insertado para comenzar una cita directa de tipo narrativa, perdón, parentética, ¿no? Jiménez 2021, página 60. Le sigue una cita indirecta parentética. Y a continuación le acompaña una cita narrativa. Pero ojo, en esta tercera el autor es una institución, como lo expresa aquí, ¿no? Fundación ProMujer 2023, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aparentemente, aunque esto a veces en los documentos es un poquito difícil en algunos casos ver hasta dónde abarca cuando es una cita narrativa y dónde comienza, qué sea la opinión. Sobre todo en esos casos suele suceder, como observamos aquí. Aparentemente les decía de que hasta la palabra años es la cita narrativa, ¿no? Y a partir de ahí sería ya una idea, una opinión propia, ¿no? De quien está escribiendo este documento, justamente por cómo comienza, ¿no? Después de la palabra años. Lo anterior hace suponer, etcétera, que sería una especie de conclusión, qué sé yo, que el autor hace después de haber, pues, revisado toda la literatura anterior. En este párrafo, entonces, hemos observado la combinación de citas directas, citas indirectas y opinión. Pero obviamente no es obligatorio. En un párrafo se puede comenzar con una cita directa, terminar con una cita indirecta, comenzar con una indirecta, terminar en opinión, comenzar con opinión, etc. Pueden haber párrafos en donde solamente figura una cita indirecta, una sola cita directa, una opinión pura del autor, etc. Así que depende esto de quién está escribiendo el documento. En relación a la parte externa, es decir, a las referencias del documento, estos deben en todos los casos tener al inicio los principales datos, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación y el título, prácticamente para citar o para referenciar cualquier documento. A partir del título es donde ya hay una variación, dependiendo del tipo de documento que se esté tomando en cuenta. Por ejemplo, en el caso de una tesis, después del título irá entre corchetes el grado de la tesis, luego el nombre de la universidad. En un libro irá el nombre de la editorial, en una revista irá el nombre de la revista, volumen, número, entre otros. En los sitios web, de la misma manera. Todavía algunos suelen insertar directamente en las referencias la dirección URL, lo cual es prácticamente un error. La dirección URL sí va en las referencias, pero al final de los datos estos que estamos viendo. Entonces, al margen del tipo de documento, todas las referencias tienen que comenzar de esta manera. Muy bien, después de haber revisado los elementos sustanciales que se deben tomar en cuenta al momento de realizar las citas y cómo éstas deben relacionarse también con la parte externa, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de citas insertadas en un documento. Observamos que en esta página, en el desarrollo de este subtítulo, el primer párrafo es una opinión, es decir, que es idea propia de quien ha escrito este documento. Así que si tuviéramos que utilizar este párrafo en nuestro documento, tendríamos que citar al autor de este documento
en pues nuestro trabajo. A continuación, el autor o la autora lo que hizo fue insertar una cita directa larga. No lleva comillas, como podemos observar, y por las características acá de los datos que están al final, es una cita parentética. Le sigue una cita también parentética, pero ahora es una cita indirecta. ¿Por qué? Porque no es una copia fiel. Seguidamente, el texto que le acompaña es otra cita indirecta, parentética. Sin embargo, termina el párrafo con una cita indirecta, directa sí, porque está entre comillas, fíjense, directa, narrativa. Ahí está. Se comienzan las citas narrativas con los datos del autor. Esto lo tienen que hacer manualmente, no se los va a hacer ningún gestor. Con el autor, y se cierra con la idea del o de los autores. Obviamente al final se tiene que insertar el número de página, cuando el documento original tiene página. Vamos a ir un poco más abajo, a ver, para encontrar un ejemplo de, creo que estaba por acá. ¿Dónde? Sí, acá. Observamos que acá se ha insertado una cita narrativa. Miren. Entonces esta lista ha sido extraída del documento de Zavala 2003. Esto se puede aplicar en las citas directas e indirectas. En este caso sería una cita indirecta. Vamos a ir más abajo para ver si hay otra. Acá también podemos ver una cita narrativa, recordando que de por sí en algunos casos las citas suelen, o la inserción de las citas suelen exigir una cita narrativa. Y justamente esa afirmación lo corrobora este ejemplo. Nahul 2011 expone 10 claves de atención que los denomina mandamientos. 2 puntos, y a continuación pues se inserta todo lo que dice o dijo Nahul, a fin de no estar insertando las citas después de cada párrafo, ¿no? O al final, o solamente en el último párrafo. Habíamos dicho que esa forma de inserción no es la correcta. Bueno, de esta manera terminamos la primera parte. Con seguridad han surgido varias preguntas, como ser qué sucede si un autor le está citando a otro autor, cómo debo yo citar el documento en este caso, qué sucede si un autor tiene o una fuente tiene 2 autores, 3 autores, 4 o más. ¿Qué pasa cuando citamos o queremos estamos utilizando un documento que no tiene autor o que no tiene año de publicación, o inclusive que no tenga título, etcétera? Entonces estas interrogantes las vamos a ir respondiendo a lo largo de las otras sesiones. En la próxima vamos a abordar la parte operativa utilizando el gestor de Word y también algún gestor como ser Zotero o Mendeley.